Bien, vemos la solución de este problema asociado al concepto de presión. Presión se calcula como fuerza entre área. Para ello debemos colocar los datos que se presentan en el problema. Hay que reconocer los datos mediante las unidades. Es un buen apoyo para poder desarrollar el problema. Tener en cuenta que la fuerza, la parte del numerador, se mide en newtons y el área que tenemos en la parte del denominador se mide en metros cuadrados. Entonces con eso podemos reconocer aquí en las unidades tenemos área 100 metros cuadrados, corresponde esa unidad al área. Entonces ahí tendríamos el área para los datos de este problema. Y pues tenemos, correcto, ahí tendríamos los datos del problema. Y tenemos aquí que se expresa en la unidad de newtons. Claro que acá tenemos un valor de K. Tener en cuenta que K es equivalente al número 1000. Al número 1000. Entonces acá en realidad diría 20 multiplicado por 1000. Entonces la fuerza que pues nos dan de dato sería 20 kilonewtons. Pero ese kilonewtons lo podemos cambiar, sería equivalente a 20 multiplicado por 1000. Tener en cuenta que ese valor de K significa 1000. Entonces hacemos el cambio para poder operar. Este valor de K se tendría que cambiar por el valor de 1000. Luego ya podríamos reemplazar y encontrar el valor de la presión. La presión es fuerza dividido entre área. Entonces reemplazamos. Fuerza sería 20 por 1000 dividido entre el área, y esa área está expresado en metros cuadrados. En las operaciones nunca se ponen las unidades, acá solamente se ponen los valores numéricos y podríamos simplificar. Si acá tenemos dos ceros, 1, 2 ceros, acá también se eliminan los dos ceros. Entonces nos quedaría arriba, quedaría 20 por 10 y 20 por 10 es 200. Se establece una nueva unidad, newton sobre metros cuadrados. Eso es equivalente a decir 200 pascales. Pascal es Blaise Pascal en honor al científico Blaise Pascal, que habló acerca del concepto de vacío asociado a la presión. Entonces la clave que tendríamos aquí sería la alternativa, la letra B. Bien, vamos al siguiente problema. Bien chicos, para el siguiente problema vamos a utilizar el concepto de presión hidrostática. En lo que corresponde a presión hidrostática, no es más que otra cosa que la transformación de lo que hemos visto. Recuerdas que presión es fuerza entre área. Esta ecuación, que es la inicial, se puede transformar para cuando esto se aplique a fluidos. Si aplicamos a sólidos, se queda tal y cual nació, pero si se aplica ya a fluidos, puede transformarse esta ecuación en otra. Esa ecuación a la cual se le da un cambio, o sea, se le transforma, pues se va a convertir en
esta expresión. La primera que se pone acá se denomina densidad, después tenemos gravedad y luego tendríamos aquí la altura, profundidad para el caso de los fluidos. ¿Correcto? Profundidad para el caso de los fluidos. Bueno, acá tenemos un recipiente lleno de un fluido, el fluido con el cual se trabaja en esta parte hidrostática, como su nombre lo indica, es el líquido. ¿Ya? ¿Por qué, profesor, trabajamos con el líquido? Bueno, trabajamos con los líquidos porque los líquidos tienen una característica, el cual pues nos dice que su volumen es constante. Y si el volumen es constante, hace pues que la densidad también lo sea. ¿Ya? Y eso facilita enormemente el cálculo de los problemas. En cambio, los gases tienen una densidad sí, pero la densidad es variable. Entonces, para llegar a ello, primero tendríamos que pasar por el estado líquido. Y eso es lo que vemos acá. Bien, del primero tenemos, en la primera parte tenemos aquí la densidad del líquido, luego tenemos la gravedad acá tenemos el valor, es 10, que es el efecto de atracción que ejerce la Tierra hacia los cuerpos que están a su alrededor, ¿ya? Y por último tendríamos una presión, pero no es cualquier presión. La presión que obtenemos acá es una presión que se le conoce con el nombre o se le acuña ese nombre de hidrostática. Bajo ciertas condiciones de equilibrio por parte del fluido, en este caso considerando el agua, o perdón, un líquido en general que podría ser el agua, entonces tenemos esta ecuación, la cual podríamos colocar en práctica utilizando el siguiente problema, que sería el problema número 2. Bien, aquí tenemos el problema número 2 para dar solución. Ya está. Dice el problema número 2, nos comenta el problema 2, ¿no? Ahí lo podemos leer, ahí lo podemos visualizar, ¿verdad? Dice, ¿qué presión experimenta un buzo ubicado a 80 metros de profundidad en el agua de mar, ¿no? Bueno, ahí hay que tener cuidado porque no nos dicen de manera tan sencilla, haciéndonos notar que hablamos de solamente una presión hidrostática, ¿no? Nos dice en general qué presión experimenta, ¿no? No solamente el agua provoca una presión, sino también el fluido que tenemos por encima nuestro, que es la propia atmósfera. Bueno, primero vamos a calcular la presión hidrostática, ¿ya? Bueno, la presión hidrostática hay que ver los datos que tenemos, ¿correcto? Tenemos datos, nos dice que 80 viene a ser la profundidad, eso es H. H sería 80 metros, que sería la profundidad, ¿correcto? También tenemos, por acá tendríamos también la de, bueno, nos indican acá agua de mar, ¿no? Agua de mar. Bueno, vamos a considerar que el agua de mar tenga una densidad igual a la del agua. Vamos a usar ello. Ok, la densidad del agua, ya que todavía no nos dan el dato aquí de la densidad del agua de mar, así que utilizaremos la densidad estándar del agua. Eso en sistema internacional es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Tenemos también que la gravedad vale 10. Bien, con todos estos datos podemos encontrar a la presión atmosférica. La presión hidrostática. La presión hidrostática sería la densidad, la gravedad y la profundidad H. La densidad 1000
del agua, ¿correcto? Que del agua de mar es un tanto distinto, un poco más, pero vamos a utilizar 1000 ya que no tenemos los datos del agua de mar, así que vamos a considerar que nos están hablando de agua en general. Esto acá sería 10, que es la gravedad, y 80, que sería la profundidad. Entonces, por aquí tendríamos 80 por 10, 800. Y acá tenemos 3 ceros. O sea, sería 800.000 pascales. Ya tenemos 800.000 pascales. ¿No? Como vemos ahí, buscamos en los datos. Esto no estaría presente, bueno, no estaría presente. Es por eso que nos hablan de la presión en general. Entonces, si tenemos por acá un líquido, acá tendríamos, ¿no? Un corcho y su sombra, ¿no? En el dibujo. Acá tenemos la profundidad, que sería la que nos dan de dato en el problema, ¿verdad? Acá tenemos la profundidad que nos dan de dato en el problema, ya 80 metros. Pero la H igual a 80, ¿no? Y por acá pues estaría el buzo, ¿correcto? Por ahí estaría el buzo, ¿no? 80 metros. Pero faltaría añadir la presión por parte de la atmósfera. Entonces la atmósfera que se encuentra, ¿no? Encima nuestro tiene una presión. Es la presión atmosférica. Que por tablas tiene un valor de 10 a la quinta pascales. 10 a la quinta pascales es lo mismo que escribir un 1 con 5 ceros. Es lo mismo. ¿Ven? Entonces, si a nosotros nos piden hallar, hálleme la presión en general, nos están hablando de la presión total. ¿Mm? La presión total no es más que otra suma que la presión atmosférica más la presión por parte del otro fluido, que es el agua. Y esto lo reemplazamos. Sería entonces 100.000 más la presión hidrostática que hemos calculado de este lado y pues nos sale, ¿verdad? Nos sale 800, ¿correcto? Nos sale 800. 800.000 pascales, ¿correcto? Entonces ahí tenemos la presión atmosférica, que tenemos 10 a la quinta, esto es pues 100.000, y tendríamos la presión hidrostática que sería 800.000, que es en el cálculo que nos ha dado, ya que tenemos la altura que es 80 y por ahí tenemos la densidad del agua que es pues 1000 y la gravedad que es 10, ¿no? Entonces sería 800 y la suma pues nos saldría que sería la presión total, sería entonces esto 900.000 pascales. Bueno, en algunos casos hay errores de tipeo que se escapa, entonces quizás ahí no podamos encontrar una respuesta, pero considerando estrictamente la presión de la cual nos hablan es pues la presión total. Si no, acá tendrían que especificar haya la presión hidrostática o mencione la presión atmosférica. En este caso nos hablan de la presión total, ya que no nos dicen nada. 3 ceros, recordar que 3 ceros era K, ¿no? Acá lo habíamos mencionado, ¿verdad? Aquí está, 3 ceros es K. Entonces tendríamos ahí 3 ceros, ¿correcto? Entonces ahí tenemos 3 ceros que es K. La presión total sería 900, ¿correcto? Tenemos 3 ceros y sería K. Entonces, kilopascales. Y en este caso, esta es la respuesta. Si no tenemos aquí una respuesta en las claves, seguramente ahí tendríamos algún error en el tipeo que podríamos
este, dar esa observación para que se pueda corregir a futuro. Bien, ya tenemos la pregunta número 2. Vamos con la siguiente pregunta. Bien, vamos al siguiente problema entonces, les decía. Problema número 3. Nos dicen del problema anterior cuál será la variación de la presión si el buzo asciende 30 metros de su posición inicial. Asciende. Entonces acá tendríamos que haberlo colocado arriba, ¿verdad? Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, entonces esto sería así, ¿no? Inicialmente el buzo se encontraba a 80 metros, la altura 1 inicial es 80 metros, ¿no? Y nos dice que asciende. Asciende. ¿Eso qué cosa es? Sube, ¿no? Sube 30 metros. Si estaba en la profundidad de 80 y sube 30, a 80 yo le quito 30, ¿cuánto me queda? La altura 2. Sube 30 metros. Quedaría 50 metros. Ya ahí quedaría 50 metros. Muy bien. La presión en este punto es conocida. La presión 1 es igual a la densidad, la gravedad y la altura 1. La presión en este punto, que sería la presión 2, hidrostática, hablamos de hidrostática, sería la densidad, la gravedad y la profundidad 2. Dense cuenta que no estoy colocando aquí densidad 1, densidad 2, porque estamos hablando del mismo líquido. La densidad está asociada al líquido, ¿correcto? Entonces, no hay que cambiar y colocar pues densidad 1, densidad 2, ¿no? Lo único que se puede alterar es la profundidad, que es el dato del problema. Y como la profundidad se altera, también se altera la presión. Diremos acá que la variación de presión, es decir, la presión 2 menos la presión 1 o viceversa, podríamos hacer también el cálculo en un sentido o el otro, la presión 1 menos la presión 2, ese cambio de presión que hay sería pues colocar aquí, ¿verdad? La densidad, la gravedad y la altura, en el caso 1 reemplazamos, la presión 2 vale la densidad, la gravedad y la altura, profundidad 2. Los términos que son comunes a esto se denomina en álgebra, en matemáticas, factorizar. Esto que se repite se puede extraer y colocar a un lado para un mejor cálculo. La densidad y la gravedad. Y acá quedaría la profundidad en diferencia. Esto nos da en valor ya la variación de profundidades. Entonces acá tendríamos diferencia de presiones y del otro lado diferencia de profundidades. Esto en matemáticas asociado a la física se escribe así. Variación de presión es densidad por la gravedad y si acá hay una resta, variación de esa resta que es de altura. Correcto. Entonces acá nos preguntan cuál es la variación de presión en valor nada más, ¿no? Entonces en valor sería la variación de presión, sería, colocamos aquí la densidad, estamos utilizando 1000, la densidad del agua, recordar que la densidad que usamos es 1000 unidades, kilogramos por metros cúbicos, esa es la densidad del agua en general. Entonces colocamos acá 1000. La gravedad ya sabemos que es 10. Y por acá tenemos la densidad la diferencia de alturas. 80 80
menos 50. Que es justamente el dato que nos han dado, ¿verdad? Porque al inicio ya nos habían mencionado ello. Ya nos habían dicho que la variación de alturas, ¿cuánto era? 30, aquí está, ¿no? 30. Entonces operamos y queda 30 con 0, 30 con 10 sería 300. Esto es por, ¿eh? Esto es por, no es menos, es por. 30 con 0 quedaría 300 y luego queda 3 ceros. Pascales. Recordar que esos 3 ceros, ¿qué cosa era? Kilopascales. Entonces quedaría 300 kilopascales. Ahí tendríamos la respuesta para el problema. ¿Ya? Kilos pascales, 300 kilos pascales, ¿no? Que sería la variación que tendríamos en este caso, ¿no? Que nos están dando. Bueno, ahí me parece que podríamos aumentar el dato para poder corregir el problema, ya el dato de la densidad, ¿no? Porque acá estamos utilizando densidad en general del agua, ¿no? Densidad del agua de mar. Tendríamos que establecer un dato para ello. Seguramente aquí en el tipeo no lo han especificado, correcto, y por eso es que no sale la respuesta asociada acá a las claves. ¿Ya? A ver, vamos. Bien, chicos, tenemos problema número 4. En el problema número 4 tenemos dos líquidos que no se mezclan, no miscibles, ¿ya? Eso significa, no se mezclan. Entonces, como tenemos dos líquidos, tenemos dos presiones y por ello tenemos también aquí dos alturas, profundidad 1 y profundidad 2. Ahí tendríamos las dos profundidades. Por parte de uno de los líquidos vamos a tener una presión y por parte del otro líquido tendríamos otra presión. Ah, pero acá nos dicen que determinemos la presión hidrostática en el fondo del recipiente. En el fondo del recipiente. Es decir, este punto A y este metro que tenemos por acá serían un distractor del problema. ¿Ya? Es decir, un distractor significa que son datos que no se van a usar, ¿no? Porque hay que reconocer qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Nos dice que determinemos la presión. ¿Dónde? En el fondo del recipiente. No te dicen nada que calcule la presión en el punto A. ¿Ah? Mucho cuidado, ojo, pestaña, ceja y oreja. ¿Ya? En el fondo del recipiente. Es decir, esto no se va a usar. ¿Ya? No se va a usar. A ver. Como no se va a usar, pues podemos nosotros borrarlo, ¿no? No se va a usar, ¿ves? Ahí está. El punto A tampoco no se usa. Listo. Son distractores. Muy bien, entonces tenemos dos profundidades, H1 y H2, tenemos dos presiones. La presión por parte del líquido 1 sería igual a la densidad, la gravedad y H1. Si es líquido 1, es densidad 1. Es otra densidad ya, porque son dos líquidos. ¿Ah? ¿Quién estará en la parte superior? ¿Quién estará en la parte inferior? No me lo dicen, profesor, pero sí lo podemos descartar. La densidad no es más que otra cosa que cuánta masa se tiene por unidad de volumen. Y aquel cuerpo que tenga mayor masa por unidad de volumen se va a ver atraído más por la gravedad. ¿Quién es el que tiene mayor masa por unidad de volumen? ¿El aceite o el agua? El agua tiene 1000. Entonces el agua es el que tendría mayor masa por unidad de volumen. Entonces acá estaría el agua H2O, que sería el líquido 2, y acá estaría el aceite, que sería el líquido 1.
Entonces acá reemplazamos, nos quedaría 800 por la gravedad, ¿no? Ahí la gravedad no está cambiando, se utiliza 10 y la profundidad que sería 3. Si operamos, acá tendríamos 3 por 8, 24. Y le agregamos 3 ceros, 24.000 pascales. Tendríamos también que poder calcular la presión por parte del líquido 2. Es el mismo cálculo, no varía. Es la misma forma, mejor dicho, ¿no? El cálculo exacto no, sino la misma forma. La densidad 2 es del agua, que sería 1000. Colocamos acá 1000. La gravedad, que vale 10, y la profundidad 2, que vale 2. Bien, operamos, quedaría 20, ¿verdad? Con 3 ceros. Pascales. Quedaría un 2 con 4 ceros, que sería aquí 1, 2, 3, 4 ceros, 20.000, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir aquí es lo que les había mencionado hace un momento, que es la propiedad de todo fluido. ¿Qué hace el fluido? ¿Transmite la fuerza o transmite la presión? Entonces el fluido lo que hace estrictamente de forma directa es transmitir la presión. ¿Ah? Lo que transmite es la presión. Quiere decir que la presión por parte de uno que tenemos en la parte superior se transmite a lo largo de todo el volumen del líquido 2, que sería el agua. Y la transmisión de presión radica justamente en el fondo. En pocas palabras, quiero decir que las presiones se van a sumar para determinar pues la presión en el fondo. Tanto la presión 1 con la presión 2 se suman y tendríamos como resultado la presión total en el fondo del recipiente. Entonces, la presión en el fondo, ojo, la presión hidrostática en el fondo, ¿ya? La presión hidrostática en el fondo sería la suma, 24 más 20, 44. 44.000 pascales. ¿Ya? Bueno, aquí nos preguntan, miren, justamente aquí lo mencionan, ¿ves? Presión hidrostática. No hay que incluir la presión atmosférica. ¿Ya? Bien, entonces aquí recuerda que estos tres ceros significan K, ¿no? Significan kilo. Entonces eso lo cambiamos. Y esto quedaría 44 kilopascales. La respuesta para este problema sería la alternativa, la letra D. Esa es la clave y esa es la respuesta a este problemita. Bien, vamos con el siguiente problema. Bien, vamos a esta parte para poder resolver el siguiente problema, denominado vasos comunicantes. ¿Ya? Bueno, el nombre de comunicantes está asociado a que pues va a haber una conexión entre estos tres tipos de vasos que tenemos por acá. Disculpen, se movió todo. Ya. Bueno, también ya. Listo. Entonces va a haber una comunicación entre estos tres, como si fuera una caverna, ¿no? Una caverna que pues hay algún río subterráneo, ¿verdad? Entonces ahí ese río subterráneo se comunica, ¿no? Pueden tener varias salidas. Algo parecido a ello, ¿no? Lo que tenemos por acá. Entonces, ¿qué? Pues esto sería un río y el agua que hay por acá tiene las mismas características del agua que hay por acá. Si el agua tiene las mismas características, ¿correcto? ¿Ya? Tendríamos pues que la densidad, ya que tienen una comunicación estos recipientes, la densidad que hay en A con la densidad que hay en B con la densidad que hay en C es igual, ¿o no? Claro, pues, porque es un mismo río que atraviesa esas cavernas, ¿no?
Entonces, si es un mismo río, tiene una misma densidad, ¿verdad? Tiene una misma densidad. Ahí lo estoy escribiendo, ¿correcto? Y aparte, como esto está abierto al ambiente, ¿ya? Entonces eso está abierto al aire. Ojo, tiene que estar abierto al aire, ¿ya? Para que aquí tengamos una presión en común para los tres. La presión en común que hay en esta tapa que no está, es decir, está abierto al ambiente, los tres vasos no están tapados. Esa densidad es la densidad, perdón, es la presión atmosférica, ¿ya? Quiere decir que la presión atmosférica es la misma en el extremo superior, ¿correcto? Y si hacemos el cálculo en donde pues la altura o la profundidad 1, la profundidad 2, la profundidad 2 y la profundidad 3 también sean iguales, H1 es igual que H2, es igual que H3, como resultado de esto, ¿qué nos dará? Pues sabemos que la presión es, sabemos que la presión es la densidad, la gravedad y la altura, ¿no? Y la gravedad no va a cambiar. La altura tampoco, la profundidad tampoco está cambiando. La presión tampoco cambia. Perdón, la densidad tampoco cambia. Y si estos tres valores son iguales, como consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Que las presiones también van a ser las mismas. Ojo, pestaña, ceja y oreja que tienen que ser los mismos líquidos y tienen que estar comunicados, ¿ya? Para que ocurra que las presiones sean las mismas. Bien, con eso vamos a este problema, ¿no? Dice, del sistema que se muestra a continuación, ¿ya? Se encuentra en equilibrio, determine el valor de la altura Y, sabiendo que la densidad de 2, perdón, de A es 200 y la densidad de B es 400, ¿ya? Ahí la figura no ha resaltado la diferencia entre la densidad entre el cuerpo A y el cuerpo B. Y yo sí lo voy a hacer porque eso es importante, ¿ya? Acá tenemos esto, acá tenemos A y acá tenemos B, ¿ya? Acá tenemos A y acá tenemos B. Pero para este problema no es conveniente tener tres líquidos porque si no el problema no va a tener sentido, ¿no? Lo que sí es conveniente sería corregir esto y poder colocar aquí, ¿ya? Porque así como está, me parece que no está conveniente. Lo más probable es que borremos acá B, este valor no debe estar aquí, ¿ya? Eso es lo que yo estoy viendo, porque si no va a ser, el cálculo no nos va a ayudar, ¿ya? Lo que podríamos colocar ahí es tapar esto, vamos a parcharlo, ya está. Y entonces B nunca estuvo ahí, vamos a colocar a B aquí. Ahora sí, ya, muy bien. Bien, miren, acá tenemos un vaso comunicante. Bueno, dos vasos comunicantes, ¿no? Este es uno y este es otro. Bueno, acá habían tres, ¿no? Bueno, acá hay dos nada más. Y entonces lo que vamos a hacer es colocar, utilizar moléculas del líquido A en este punto y en este punto. Vamos a trazar acá un desfase de sustancias de esta manera. Justamente ahí. Correcto. Y vamos a colocar puntos, el punto 1 y por acá el punto 2. Aquí y aquí. ¿Ya? Y podemos decir que el punto 1 tiene moléculas de líquido A
y el punto 2 tiene también moléculas de líquido B. Claro que prácticamente está al ras del otro líquido, que sería el líquido B. Tanto el líquido 1 como el líquido 2 tienen moléculas de líquido A, ¿no? Porque todo lo que es de plomo es de líquido A, ¿no? Eso les dije, ¿verdad? Parece que se me quedó ahí la frase, no, ¿verdad? El líquido A, el punto 1 está contenido en el líquido A y el punto 2 también está contenido en el líquido A. Claro, acá tenemos una separación microscópica, despreciable, de variación de altura, pero de todas maneras acá tenemos moléculas de líquido A. Entonces, como eso ocurre y es un mismo líquido, en este caso, usando el líquido a ver, vamos a colocar acá, usando el usando los puntos unidos, ya, usando los puntos unidos. Bien, entonces vamos a decir que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. ¿Ya? En el punto 1 tenemos que está abierto a la atmósfera, entonces en el punto 1 vamos a colocar presión atmosférica más la presión de la altura 1, que sería la densidad, la gravedad y la profundidad 1. Este sería la profundidad 1, H1. Y de líquido 2 tenemos acá también que está abierto al ambiente, que sería la presión atmosférica más. Aquí habría una pequeña separación que involucra a las moléculas de líquido A, pero esa pequeña separación es tan minúscula que vamos a considerar despreciable. Y nos vamos a pasar, y vamos a considerar solamente la altura del líquido B, que sería H2. Acá sería la densidad, la gravedad, bueno, en este caso sería la densidad de B, y del otro lado, en el punto 1 tenemos la densidad de A, ¿verdad? Y acá tendríamos la altura H2. Muy bien, lo que podemos despejar en el problema sería pues esto, sería pues la presión atmosférica. Ya son las mismas, se cancelan. Profesor, pero ¿por qué se va a cancelar si acá tenemos que la presión atmosférica está aquí y acá está en otro nivel? No, la presión atmosférica para que cambie tiene que haber diferencias de kilómetros. Acá tenemos diferencia de centímetros, entonces prácticamente la presión atmosférica aquí y acá, a diferencia de centímetros, pues no va a cambiar mucho. Entonces estamos aproximando la respuesta, ¿no? Que es la base de la ingeniería, ¿no? No te dice cuánto es exactamente. Eso no se hace en ingeniería, ¿no? Lo que se hace es, lo que hacen ellos es aproximar el valor adecuado para el proyecto, ¿no? En este caso estamos haciendo, se cancela presión atmosférica y reemplazamos. La densidad de A, la densidad de B, y nos piden el valor de Y. Muy bien, acá la densidad de A la reemplazamos, que sería 200, la gravedad que sería 10, la altura 1 que sería 10 centímetros. Aquí no hay problema de las unidades. Acá las unidades las puedes expresar en cualquier sistema porque como es una igualdad, al final las unidades se pueden simplificar. Vamos a colocar acá la altura en centímetros.
La densidad de B es pues 4000, ¿no? La gravedad es 10 y la profundidad de 2 sería Y. Entonces esto está en centímetros, entonces esto también, ¿ya? Y despejamos. Se cancelan 3 ceros, 1, 2, 3 ceros. Se cancela un 0, se cancela un 0, ¿ya? Entonces acá nos quedaría 2 es igual a 4i. Entonces i, correcto, entonces i saldría un medio, ¿verdad? Claro, porque acá se cancelaría, te quedaría 1 y acá te quedaría 2. Y si eso ocurre, y te queda igual a un medio, porque el número 2 pasaría a dividir, ¿ya? Dividir. Y eso pues, esto, tendríamos una respuesta, correcto. Para poder tener una respuesta correcta, vamos a hacer una pequeña corrección aquí. Acá tenemos 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, en vez de colocar 10 centímetros, vamos a decir que esto sea 10 metros. Para que Y nos salga también en metros. Para poder tener una respuesta en este enunciado. Entonces, esto sería en metros también. Pero un metro es 50 centímetros. Perdón, pero un metro sería 100 centímetros. Entonces arriba tendríamos 100 centímetros sobre 2, ¿no? La mitad de un metro. ¿Cuánto es la mitad de un metro? 50 centímetros. Con esa corrección ya tendríamos aquí una respuesta. Muy bien, chicos, entonces la clave sería la alternativa a la letra D y esta sería la respuesta para el problema. 50 centímetros. Este es el problema número 5, ¿verdad? Problema número 5. Vamos al problema número 6. A ver. Ya, un poquito de teoría para el problema número 6. Bien, chicos, el siguiente problema nos habla de conceptos tales como el peso aparente y el peso real por parte de un cuerpo que es sometido a las inmediaciones de un fluido, ¿no? En el caso es un cuerpo de prueba que es una piedra a la cual se le está sometiendo a la medición de su peso. Esta es una especie de balanza utilizado en algunos mercados, ¿no? En donde pues se puede establecer el peso haciendo uso de la propiedad elástica del resorte. Peso real es aquel peso que se mide libremente, ¿no? En el aire, ¿no? Entonces ahí tendríamos un peso real. Sin embargo, cuando ese cuerpo, que es una piedra, es sometido a algún otro efecto por parte de otro fluido que no sea el aire, en este caso el agua, vamos a tener una fuerza que empieza a aparecer, ¿correcto? De gran magnitud. Claro que pues aquí también está presente, dicho sea de paso, no considerable, porque es el aire, pero cuando ya es el agua, sí es considerable esa fuerza. Y se denomina fuerza de empuje por parte del agua. Acá también hay, ¿verdad? Pero es despreciable, ¿ya? En el agua sí ya su cálculo afecta a los resultados que uno quiera tener, ¿ya? En este fluido que es el líquido aparece ya una fuerza de empuje cuyo cálculo es considerable.
Y eso afecta a la medida del peso. El peso libremente medido es 8 newton, pero ya con el agua es 5. ¿Qué ha pasado? Ha disminuido el peso. La diferencia entre el peso real, que es pues 8, y el peso aparente que se ha dado acá, que marca 5, no es más que otra cosa que la responsabilidad de esta fuerza llamada empuje. ¿Ya? Entonces, el empuje E de empuje, que es una fuerza vertical hacia arriba siempre, no será más que otra cosa que la diferencia entre el peso real y el peso aparente. Bueno, es una manera de hallarlo de manera práctica. Y eso es lo que vamos a usar acá, mira. ¿Cuál será la magnitud de la fuerza de empuje si un cuerpo pesa en el aire 35 y en el agua pesa 28? Pregunta, ¿cuál es el peso real? A ver, ¿cuál es el peso aparente? Pues el peso aparente es el peso menor, ¿sí o no? ¿Ya cuál es? Ahí tenemos dos valores, mira. 35 y 28. 28, 35. 35 es mayor, es el peso real. Ya que nos dicen también que es el cuerpo en el aire. Y cuando está en el agua pesa menos, 28. La diferencia de ambos, la diferencia de ambos nos dará como resultado la fuerza de empuje. El empuje E sería la diferencia de 35 menos 28. E sería igual a 35 menos 28, lo restamos y nos da 7, ¿verdad? 7 unidades newtons. Así es. 7 newtons. Entonces la clave sería la letra A. Esa es la respuesta al problemita. ¿No? Bien, vamos al siguiente problema. Problema número 6. Vamos al problema número 7. Vamos al problema número 7. Muy bien, chicos. Bueno, esta fuerza de Muy bien, chicos. Problema número 7. Problema número 7. Ya, problema número 7. Ya. 7 y bueno, resolvemos también por ahí el problema número 8 y ya ahí nos estaríamos quedando, ya, por el día de hoy. 7 y 8, ya. Entonces, y un problema más y ya ahí estaríamos terminando. Bien, problema número 7, jóvenes. El principio de Arquímedes dice: todo cuerpo sumergido total o parcial o totalmente sumergido en un fluido en reposo, ¿no? Va a experimentar una fuerza llamada empuje. Claro, eso también origina la variación de los cálculos del peso, ¿no? Peso real y peso aparente. Entonces, tenemos acá, mira, el empuje se calcula de esta manera: la densidad, la gravedad, pero acá ya no vas a poner profundidad, acá vas a poner volumen sumergido, ¿no? Volumen sumergido. Volumen sumergido porque acá nos dice que el empuje no necesariamente es para cuando se tiene todo el cuerpo sumergido, ¿no? También puede ser un cuerpo parcialmente sumergido, ¿ya? Por ejemplo, podemos considerar
este caso, ¿ya? Muy bien, sí, está bien. Am, Vamos a considerar este caso. Ya, ahí tenemos el caso en donde se tiene un cuerpo parcialmente sumergido. La parte sumergida es prácticamente la mitad, no necesariamente la mitad, pero ahí se ha dibujado que casi la mitad está sumergido, ¿no? Y la otra mitad está fuera del agua, ¿no? Por eso es que aquí te hablan de V sub S, volumen sumergido, ¿ya? Mira, dice volumen sumergido multiplicado por la gravedad y la densidad de líquido en donde se encuentra el cuerpo, sobre el cuerpo se experimentará una fuerza llamada fuerza de empuje. ¿Ya? En el problema nos dicen que hay un cuerpo sí, pero se encuentra flotando en el agua de manera parcial. No está completamente sumergido. Entonces con ello, bueno, sí, en este caso sí, sí nos dice, a ver, nos dice un cuerpo se encuentra flotando en el agua. ¿Qué empuje experimentará? Ujú. Ya, bueno, acá no nos dicen que totalmente el cuerpo está sumergido en el agua, ¿no? Eso es lo que nos dice. No, 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 el problema no especifica si el cuerpo está totalmente sumergido o parcialmente sumergido. Ya, no especifica. Pero lo que sí nos especifica es su volumen y su densidad, ¿correcto? Y como está flotando en el agua, hay un equilibrio entre la fuerza de empuje y el peso, ¿no? Hay un equilibrio entre ellos. Entonces podemos nosotros decir aquí que por equilibrio, tanto la fuerza de empuje como la fuerza de gravedad, o sea, el peso, son las mismas. Si tú quieres hallar a la fuerza de empuje E, tendrás que hallar el peso, porque son iguales por el equilibrio. ¿Y cómo se halla el peso? Pues sencillo, el peso se calcula como masa por gravedad. Y profe, ¿cómo se calcula la masa? Pues la masa se calcula multiplicando la densidad del cuerpo por el volumen que tiene el cuerpo. Ya, todo eso lo juntas y lo colocas aquí en el cálculo del empuje. Luego diremos, vamos a juntar todo ordenando, ya, ordenando. El empuje, profesor, es igual al peso. Muy bien, el empuje es igual al peso. Pero el peso a qué es igual? Borramos. El peso es igual a la masa por la gravedad. Ajá, ahí está el peso. Pero profesor, ¿a qué es igual la masa? La masa es igual a la densidad por el volumen. Ojo, volumen del cuerpo. Correcto, para este caso. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos calcular directamente o podríamos calcularlo uno por uno. Vamos a calcularlo directamente, quedaría así, y uno por uno quedaría de esta manera. Ahora vamos a calcular uno por uno, de repente aquí, ¿ya? La masa del cuerpo es igual a la densidad del cuerpo por el volumen
del cuerpo. Entonces la masa del cuerpo sería... El cuerpo tiene una densidad de 500 y su volumen tiene, este es el volumen, miren, y esta es la densidad. Por las unidades lo reconocemos. Entonces acá tendríamos 10. Sistema internacional, esto nos sale 5.000 kilogramos. ¿Ya? 5.000 kilogramos. De aquí podemos obtener el peso. Peso es masa por gravedad. La gravedad vale 10. Entonces sería 5.000 por 10. Ahí está. Masa por gravedad. En unidades de newtons. Entonces el peso sería 50.000. Recuerda que esos tres ceros es K. Quedaría 50K. 50 kilonewtons sería la respuesta porque como hay equilibrio, para este caso tenemos que el empuje coincide con el peso. ¿Ya? El empuje coincide con el peso. Entonces, por lo tanto, como para este caso coincide, el empuje también sería 50 kilonewtons. Respuesta para el problema sería la B. Vamos al siguiente problema, ¿correcto? Ya para terminar esta sesión. A ver, vamos con el siguiente problemita, que está relacionado con el problema anterior. Problema número 8. Problema número 8. Bien, vamos con el siguiente problema. Vamos a colocarlo por acá. Ya está. Ya. Dice el siguiente problema. Del problema anterior, calcule cuánto vale el volumen sumergido, ¿no? Eso nos dicen del problema anterior. Calcule del problema anterior cuál es el volumen sumergido. Bueno, para saber el volumen sumergido ya tenemos la expresión de la fuerza de empuje, ¿sí o no, verdad? Claro. Tener en cuenta que la fórmula de la fuerza de empuje es la densidad del líquido, la gravedad y el volumen sumergido. Esa es la fórmula para la fuerza de empuje. Bueno, ahí podemos reemplazar porque nosotros ya tenemos que el empuje es 50K. Tener en cuenta que 50K es 50 con 3 ceros del problema anterior. Acá lo tenemos, ¿ves? La densidad del líquido es agua, 1000. La gravedad vale 10. Y por acá tenemos el volumen sumergido. Simplificamos. Se van 3 ceros, con 3 ceros, se va un 0 con un 0. Y nos quedaría que por lo tanto el volumen sumergido sería 5 metros cúbicos. Nos pregunta cuánto es el volumen sumergido. Bueno, todo el cuerpo es de 10 metros cúbicos, pero no todo está sumergido, solo una parte, la mitad. ¿Cuánto se ha sumergido? 5 metros cúbicos. Entonces la clave sería la alternativa, la letra D. ¿Ya? Bien chicos, un gusto haber compartido esta mañana con ustedes. Ustedes siempre atentos para poder aprender cada día un poco más en este curso que es bastante importante, que apoya bastante a las ciencias y la tecnología
en estos días tan difíciles que es pues muy importante. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Se despide su profesor. Hasta luego, chicos. Que tengan un excelente fin de semana.